la situación actual del empleador, del empleado, la crisis que se va generando también económica y financiera a raíz de todo esto y obviamente el debate del día que vamos a tocar ya nomás, y de hecho tenemos también un referente para poder entender un poquito más cómo afecta esto al empleador en este caso y bueno, tanta gente que se quedó sin trabajo. Asimismo, vamos a hablar de cómo poder obtener un trabajo en momentos de pandemia, qué podemos hacer, algunos consejos. Estamos ya con Daisy González, ella es licenciada en empleo y nos va a hablar acerca de qué está pasando con los trabajadores, cuáles son las opciones laborales que quedan en la pandemia y por qué es tan importante que como consumidores estemos comprando productos paraguayos. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Buen día. Buenos días a todos, un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, ¿cuál es la situación actual de desempleo? ¿Hay cifras reales en cuanto a la pandemia y la situación que de por sí ya no era buena antes de empezar la pandemia? Es así, teníamos más de 30.000 personas, más de 30.000 personas sin empleo ya antes de la pandemia y luego fue acentuado a raíz de esta situación que nos afectó a todos. Si bien estamos constantemente en un entorno cambiante, digamos que los procesos de cambios dentro del ámbito laboral se aceleraron con la pandemia. Estamos dentro de un entorno volátil, incierto, ambiguo, cambiante, el famoso entorno VICA que decimos nosotros dentro del ámbito empresarial, pero digamos que las personas en este proceso tuvieron que reinventarse, esa palabra que se utilizó tanto en estos días, pero que tiene mucho que ver con la situación actual de las personas, sobre todo los empleadores, que están haciendo un esfuerzo grande por mantener a su plantel. Algunos han tenido que desvincular a personas y esas personas, por otro lado, también tuvieron que o emprender o ver alguna que otra forma de sobrevivir, porque estamos, yo creo que en una época de supervivencia dentro de lo que es la pandemia. Después vendrá el resurgir y después vendrá el progresar de vuelta, pero estamos todavía dentro de esa etapa. Licenciada, con respecto justamente a eso que decís, estamos en etapa de supervivencia y es una realidad que son miles las personas que quedaron sin trabajo. Hoy día, para seguir avanzando y encontrar o poder llevar el pan de cada día a la casa, ¿ustedes qué recomiendan? ¿Es mejor o tratar de emprender algo que no es fácil porque hay que tener cierto capital, o buscar un trabajo con un sueldo fijo? Hoy día, dadas las circunstancias. Correcto. En realidad, nosotros invitamos desde el área de recursos humanos a direccionar la búsqueda de empleo. O sea, es un buen momento para hacer un stop en la vida profesional y hacer como un insight, es decir, hacer una introspección y decir profesionalmente en qué etapa de mi carrera me encuentro, qué es lo que yo quiero hacer, lo que estaba haciendo me satisface, tiene que ver con lo que estoy estudiando, cómo voy recorriendo ese camino profesional, trazarme objetivos claros, trazarme metas, porque dentro de la vertiginosa vida que tenemos, tomamos el primer empleo o tomamos el que al terminar el colegio nos quede cómodos también. Totalmente. Entonces, quizás es un momento para replantearnos nuestra situación y tomar un nuevo rumbo. Como lo dijiste, no es nada fácil, pero hoy en día hablamos de un portafolio de trabajo, es decir, si por ejemplo yo soy psicóloga, tengo que ver dentro de mi ámbito profesional qué puedo hacer que no sea solamente consultorio. A lo mejor puedo hacer otras tareas que tienen que ver con mi sector que pueden satisfacerme igualmente profesionalmente. Por otro lado, cuando hablamos de un portafolio, hablamos de ese abanico de posibilidades que tenemos que muchas veces no vemos cuando estamos dentro de la oficina y dentro de nuestro lugar de trabajo. Este momento es importante para hacer una invitación a las personas para que hagan un autoanálisis de su situación actual. Y por otro lado, también ver la posibilidad, si bien emprender es complicado, hacer aquello que siempre me gustó y que nunca lo vi como un negocio. Quizá esta sea una oportunidad para poder trabajarlo y poder llevarlo a un plano más serio. Quizá lo que era un hobby se convirtió hoy en mi pan de cada día. Conozco a varias personas o que aprovecharon esta oportunidad, como las personas que están haciendo tapabocas, lavamanos, etcétera, para crear ciertas formas de tener ingresos. De ingresos. Entonces, sí,
Entonces sería el consejo también direccionar la búsqueda, porque a veces el error que solemos ver siempre dentro de la búsqueda de empleo es que las personas hacen un currículum y le envían a todos lados. Y al primero que le llama y le da la oportunidad va, o sea, no se toma ese tiempo para hacer ese análisis y para direccionar, decir, este es el rubro en el que yo quiero estar, este es el ámbito en que corresponde a mi formación académica y para lo que yo me preparé, etcétera. Entonces, direccionar esa búsqueda y no frustrarse en el camino, porque la frustración es constante cuando uno realmente no atina o no direcciona su búsqueda. Incluso hay redes sociales como el LinkedIn, por ejemplo, que nos ayudan a ver todas las ofertas y que nosotros podemos aplicar, o en el caso de Jobs, que es la empresa en donde estoy, tenemos una aplicación en donde a través de tu perfil se pueden encontrar empleo. Es decir, las personas tienen que informarse mejor, tienen que armar una buena hoja de vida que impacte también y sobre todo, reitero, direccionar su búsqueda. Licenciada, con respecto a ese punto y para llegar a eso, es sumamente importante entender primeramente qué cantidad de personas fueron afectadas justamente a través o a raíz de estas medidas sanitarias, punto número 1. Y 2, también cuáles son los rubros más afectados, para que yo justamente pueda saber hacia dónde direccionar más allá de que me tenga que ajustar a lo que quiera hacer. Porque a veces, bueno, la necesidad habla y tengo que hacer otras cosas que quizás no sea de mi gusto. Los rubros en realidad más afectados son aquellos que tenían que ver con el contacto con las personas justamente, ¿verdad? Atención al cliente, todos los trabajos manuales de obra donde uno tiene que salir, albañiles, carpinteros, obreros. Mozos. Afectados. En el rubro gastronómico también los mozos. El rubro gastronómico, etcétera. Pero realmente el teletrabajo, por otro lado, si vemos el otro lado de la situación, incluso ha favorecido a algunas empresas y la forma de trabajar. Si bien es una metodología, una modalidad de trabajo que ya se venía utilizando, digamos que como manera opcional o un beneficio antes, hoy en día se volvió una obligación con el tema de la pandemia, para que podamos trabajar y podamos mantener nuestros empleos, sobre todo las personas que están en el área administrativa o dentro de una oficina, que son las que en la mayoría mantienen hoy su trabajo. Pero realmente se vio que a través del teletrabajo, la empresa, el lugar físico, no es, digamos, el trabajo en sí, sino que es la red de personas y la conexión de las personas lo que hace al trabajo. Entonces cambió toda una forma de trabajar, una mirada de los empresarios, a lo mejor ya no están pendientes del horario en que entró y que salió la persona, sino en su productividad, que es lo que realmente al final importa. Sí. Licenciada, Totalmente. en cuanto a habilidades, las personas que no están con trabajo y tienen todavía un poquitito de recursos, ¿cuáles son las habilidades en las que tienen que potenciarse? ¿Qué es lo que están pidiendo en este momento los empleadores para poder mejorar esa capacitación y poder acceder a esos puestos de trabajo? ¿Cuáles son los que están disponibles? Ustedes son, decía, una empresa que une a trabajadores con los empresarios, entonces saben más o menos cuáles son los rubros que hay disponibles en este momento y qué exigen los empleadores. Bueno, lo que exigen son las habilidades blandas. Si bien obviamente la formación es sumamente importante, la formación académica me refiero, que entre paréntesis es también un momento interesante para tomar ciertos cursos online que son gratuitos, es cuestión de investigar un poco. En realidad, lo que buscan es el desarrollo de las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Son las competencias como esa adaptación al cambio que hoy es más necesaria que nunca. La responsabilidad, decir, bueno, yo voy a hacer este trabajo y tengo el teletrabajo y no porque esté en mi casa voy a desordenarme o desorganizarme o dejar de cumplir. O sea, la responsabilidad es súper importante, es algo que se exigió antes de la pandemia, pero que ahora toma como más fuerza. El trabajo en equipo es otra de las habilidades blandas. La comunicación es otra de las habilidades blandas requeridas, es decir, que yo pueda trabajar de forma remota o que yo pueda organizarme de manera que yo pueda cumplir el objetivo sin necesariamente tener que ir a la oficina o tener un jefe encima todo el tiempo. Sí. ¿Y cómo se mide eso en una entrevista de trabajo o se le pone a prueba durante un tiempo y ahí se dan cuenta ya? En realidad nosotros tomamos test.
ciertos test, además de referencias, porque son importantes también las referencias, contar cómo estuvo en su trabajo anterior, qué fue lo que resaltó en él, lo corroboramos con una batería de test y una entrevista personal en donde hacemos preguntas dirigidas a estas competencias. Entonces, digamos que se suma como varias herramientas para poder decir, bueno, esta persona realmente cuenta con esta competencia o esta la tiene que desarrollar, pero la tiene ahí como latente. O sea, hay varios niveles también de evaluación de las competencias que son sumamente importantes a la hora de conseguir un empleo. No solamente la formación académica, sino hoy en día cobra más fuerza, incluso me animaría a decir, estas habilidades blandas antes que las académicas. Licenciada, como ya está en el rubro también y puede respondernos quizás, ¿qué opinión le merece con respecto al gobierno que aporta justamente con todos estos movimientos como Putubó, Ñangarecó y básicamente está subsidiando el no trabajo cuando debería o podría subsidiar, mejor dicho, al empresario o al empleador? Justamente estaba viendo que un economista renombrado aquí de Paraguay estaba mencionando que el 15% del PIB viene del sector público y el 85% viene del sector privado. El sector público no va a poder absorber, o el gobierno, mejor dicho, no va a poder absorber toda esta necesidad que se está generando ahora. La fuerza va a estar en el sector privado. Por eso es que desde el gobierno se tendrían que tomar ciertas acciones para facilitar el trabajo del sector privado. Por ejemplo, una reducción en impuestos, una creación de empresas simplificadas que se está estudiando actualmente ahora, menos burocracia para los emprendedores, es decir, varias medidas que podrían facilitar, digamos, el resurgir de las empresas privadas, para que las que están se puedan mantener y las que cerraron lastimosamente puedan pensar en alguna apertura. Así es. Súper interesante. La verdad que es una situación complicada, pero lo que sí yo rescato es que en este momento es mejor buscar un trabajo con un sueldo fijo. Si bien es difícil, pero existen entonces muchas empresas en general que están buscando, que están necesitando o son muy pocas. Dentro de Jobs, que trabajamos con más de 3.000 empresas a nivel país, tenemos las búsquedas prácticamente con el mismo número que antes. O sea, digamos que si bien no son los mismos, por ejemplo, ahora se buscan más deliveries que antes, Claro. Entonces cambiaron ciertas demandas. De las personas, ciertas demandas, pero el volumen, digamos, se mantuvo relativamente igual, digamos, que teníamos anteriormente. Entonces, invito también a las personas a que vayan viendo todas las oportunidades de empleo que hay, porque muchas veces es fácil decir, sentado en una casa no hay trabajo, pero ¿qué estoy haciendo yo para buscar trabajo? Yo siempre digo, buscar trabajo es un trabajo. O sea, uno tiene que dedicarle tiempo, tiene que hacer una buena hoja de vida, tiene que prepararse para una entrevista, tiene que apuntar a las empresas de su interés, etc. O sea, es un plan de acción que uno tiene que hacer cuando uno busca empleo. No es simplemente hacer un currículum, copiar internet y repartir a todos lados. Ese es el error más común que uno comete a la hora de buscar empleo. Licenciada, también se suele escuchar que los cargos gerenciales de empresas paraguayas generalmente van para extranjeros y que sí, los cargos así más medios se emplea paraguayos. ¿Eso es así? Realmente que hay una mezcla. Digamos que no podemos nosotros dejar de vivir en este ambiente diverso y multinacional porque estamos trabajando con extranjeros, nosotros también vamos a otros países, etcétera. Pero se está dando mayor oportunidad hoy en día a los paraguayos, si bien siempre Paraguay abrió sus puertas a los extranjeros en todos los ámbitos, no solamente en el gerencial. Hoy en día la gente joven está tomando esos puestos. O sea, hoy en día la gente ya preparada, la gente que digamos se formó más, está tomando de manera más temprana, es decir, a los 30 y algo uno ya puede ser CEO, puede ser gerente, y anteriormente eso era algo impensado, tenía que tener 50 más 20 años de experiencia, más no sé cuánto. Entonces, eso antes solo lo encontrábamos con gente de afuera, y hoy en día ya, digamos que el paraguayo se fue formando, se fue capacitando, puliendo, digamos, para asumir ese tipo de posiciones. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, la licenciada Daisy González, licenciada en empleo, conversando con nosotros y de esta manera brindando información muy útil a toda la audiencia de Vive la Vida. Muchísimas gracias y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, licenciada. Vive la vida.